Estamos aquí en el local de Fuerza Común, Avenida Freire, con una jornada muy interesante sobre, bueno, un debate, unas reflexiones que se van a dar junto a Carlos Del Frade sobre los barrios, el narcotráfico, la incidencia de estas problemáticas del crimen organizado en la vida cotidiana de nuestras comunidades. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta nota, Luis. No, por favor. Bueno, es un tema que venís abordando hace tantos años, sí, Carlos, y bueno, un momento muy especial, ¿no? Con esta situación de Rosario, el envío de las fuerzas federales, la inclusión de la figura del ejército también. Sí. Y bueno, y los temas de fondo, la criminalización de la pobreza por un lado, y los temas de fondo que nadie aborda. Sí, a mí me parece que es fundamental darnos cuenta que hay dos grandes negocios que tiene el sistema capitalista, que son el narcotráfico y el contrabando de armas, que esos grandes negocios se asciendan en toda América Latina en los últimos 60 años de una forma feroz y que, como todo gran negocio, consiste en la circulación de dinero. Como nadie quiere cortar esa circulación de dinero porque eso termina en un 30% del sistema financiero internacional, latinoamericano, argentino y santafesino en los bancos de Santa Fe, va a seguir el negocio del narcotráfico y del contrabando de armas. Esos son los grandes negocios a nivel internacional. Naciones Unidas definió que desde hace 60 años 5 son las principales arterias del capitalismo: petróleo, medicamentos, armas, narcotráfico y trata de personas. 5 grandes arterias que alimentan permanentemente el corazón del capitalismo con flujo de dinero. Eso únicamente se puede llegar a corregir si hay una decisión política de cortar el lavado de dinero y de allanar bancos. Nunca se allanó un banco en la provincia de Santa Fe en busca de los dineros vinculados al narcotráfico y el contrabando de armas. Eso es lo grande, lo que tiene que ver con un planiferio, casi te diría, universal. Pero después está lo otro, que es la realidad del narcomenudeo, eso que empezó hace 45 años con un cargamento de 200 kilos de cocaína que salieron de la zona franca de Bolivia, del puerto de Rosario, el 24 de abril de 1978, ahora se van a cumplir los 45 años, y que fue un negocio de la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer, por el río Paraná. 45 años de ruta por el río Paraná de narcotráfico. Ahora, el remanente, la sobra de eso, es lo que hoy hace matar a por lo menos 60 bandas narcos en el Gran Rosario, en el 13% del territorio. 13% del territorio. No son carteles, son bandas narcopoliciales barriales. Entonces el problema no se puede discutir desde lo militar, que es la receta que Estados Unidos impuso en la región a partir de los años 90. La idea de la figura del narcoterrorista, reemplazando al guerrillero de la doctrina de seguridad nacional, que generó en México 300.000 víctimas, 800.000 en Colombia, 40.000 en Brasil, y cada vez más narcotráfico, cada vez más violencia. Es un error militarizar los barrios. Lo que hay que hacer es recuperar los barrios desde la política para que vuelva a aparecer lo que está faltando: trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Eso es fundamental. Ahora, sin acuerdo de los partidos que han gobernado la provincia durante estos 40 años para eliminar los nichos de corrupción de la policía provincial, es prácticamente imposible desarrollar eso. Por eso, cuando se patea la pelota a la luna, digo yo, trayendo a los militares y no haciendo que la política nuestra, nosotros, empecemos a reemplazar que en un patrullero que debe cuidar a la gente, en lugar de cuidar a la gente, cuida los búnker, mientras no los reemplacemos nosotros, va a seguir existiendo la violencia en los barrios de Santa Fe, de Rosario, de San Lorenzo, de Reconquista o de Rafael. Claro, y dinero además, dicho sea de paso, Carlos, que siempre lo charlamos, se blanquea, ¿no? Se habla del extractivismo en los commodities, sí, ¿no? En sí. Litio, el mar, la extracción de recursos naturales, pero está el extractivismo urbano. Totalmente. Entonces, esos fondos después, en una parte sustancial, terminan blanqueados por el extractivismo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario es impresionante, exactamente. No todos, ¿no? No todos, claramente.
pero hay ahí un vínculo, claro. En la provincia había surgido que hace 6 años atrás había 150 inmobiliarias truchas. Esas inmobiliarias truchas surgieron al calor del lavado de dinero que procedía ese dinero de las actividades ilegales como la que estamos diciendo. El problema serio es que, insisto, si recuperamos el barrio de la política, la violencia se termina. Yo creo que se puede ganar, insisto, nuestras bandas son barriales, no son carteles, así que tenemos la gran posibilidad de hacerlo, pero lo tenemos que hacer desde adentro. Si la política santafesina sigue poniendo los problemas afuera, en Buenos Aires o a nivel internacional con esto del ejército, me da la sensación que ahí sí se va a desarrollar cada vez más. Claro. Carlos, ¿qué expectativa tenés con esta charla? Venís a este espacio que están construyendo con muchas actividades sociales. A mí me parece maravilloso que se haya juntado tanta gente de los barrios, porque en realidad son los que tienen la angustia cotidiana de sufrir la violencia, incluso la adicción de chicas y chicos que son integrantes de su propia familia. Así que me parece que es buenísimo el protagonismo. Con protagonismo todo es posible revertir. Sin protagonismo de la gente terminamos en una especie de gran antinomio en 40 años de democracia si somos protagonistas o somos consumidores. Y terminamos en la dialéctica del consumidor consumido. Acá hay mucho de eso, hay que pelear. Bueno, como para terminar, someramente, ¿cómo ves el panorama político nacional, ¿no? Nacional, a nivel nacional yo lo que creo es que estamos muy cerca de que haya un triunfo del fascismo a nivel electoral. Me preocupa mucho eso. Hay ideas muy feas que se están desarrollando, especialmente del primer partido opositor, con la idea de Patricia Bullrich, incluso con sectores que están apareciendo detrás de Milei, que son ideas verdaderamente muy vinculadas al fascismo. Concentración de riquezas, extranjerización de riqueza, demolición del derecho laboral, demolición de la idea de la indemnización. Me parece que estamos en un panorama muy complicado, en donde por supuesto hubo tremendos errores del gobierno actual, que facilitan eso además, pero estamos en una situación semicolonial, con la presencia del Fondo Monetario Internacional, haciendo que las riquezas que son del pueblo argentino sean cada vez más extranjeras. Así que estamos en un panorama complicado, pero creo que electoralmente estamos ante la posibilidad de saber que o crece el fascismo en la Argentina o se profundiza de una buena vez lo que necesitamos, que es la democracia. Ahora, esta situación de atomización, sí, ¿no? De fragmentación del sistema político que se da en toda América Latina. Exactamente. Y en el mundo también, ¿no? Por eso digo, es una cuestión mundial que se ha dado en Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia, de una manera feroz, en Perú. La situación de Perú. Por eso hay que tener muy en cuenta lo que pase electoralmente este año. Yo estoy muy preocupado por eso. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, Luis. Seguimos.